Un legionario jamás lucha por obtener un perdón. Un legionario nunca buscará ser redimido. Un legionario solo puede buscar la victoria o la muerte. La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Les doy la bienvenida una vez más a un episodio más de este podcast. Y pues por el intro que acabamos de escuchar ahorita, en el corte que hicimos le hice una broma a Miguel, pero ya me aclaro que no va por ahí. Pero bueno, vamos a escuchar unas historias el día de hoy de su voz. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, gracias por la presentación. Otra vez creo que te destanteé un poco con la introducción, pero bueno, hoy quiero traerles un tema que a mí también me gusta mucho. Es un tema histórico. Nos vamos a remontar a la antigua Roma. Ok. Vamos a platicar sobre una batalla, no sé si la conozcan o tengan más o menos idea de esta situación. Vamos a hablar sobre la batalla de Zama. No. Antes de comenzar, de hecho, les traigo dos historias. Digamos que una es un poco de ficción y trata un poco de antes de lo que es esta batalla. Y la otra vamos a hablar un poco más de una historia, ahora sí que real o un hecho histórico sobre la propia batalla. Pero antes de comenzar, quiero hablarles muy rápidamente de los dos protagonistas de esta historia para que más o menos sepan de quiénes estamos hablando. Está bien. El primero es un emperador romano, Publio Cornelio Escipión. Es conocido también como el africano o Africanus. Uh-huh. Nació en el año 236 a.C. Fue un general y político romano, nombrado cónsul en los años 205 a.C. y en el 194 a.C. Comenzó su carrera militar a inicios de la Segunda Guerra Púnica, al lado de su padre Publio y de su tío Cneo. A pesar de que los autores antiguos afirman que Escipión escribió una autobiografía y muchas otras obras en su etapa adulta, estas se han perdido, por lo que todo lo que conocemos de su vida son los detalles de sus victorias militares y sus actos como estadista. Este personaje murió en su villa de Campania, en Italia, en el año 183 a.C. El otro de los protagonistas de esta historia es Aníbal Barca. Él nació en el año 247 a.C. y fue un general cartaginés durante la Segunda Guerra Púnica entre Cartago y Roma. Según la leyenda, su padre Amílcar le había hecho jurar ante todos los dioses un odio eterno a los romanos. Está considerado como uno de los generales más grandes de la antigüedad. Acabada la guerra contra Roma, entró en la vida pública cartaginesa. Se enfrentó a la oligarquía dirigente que lo acusó ante los romanos de estar en tratos con Antíoco III, por lo que se tuvo que exiliar en el año 195 a.C. Él prefirió quitarse la vida en el año 183 a.C. antes de ser capturado y entregado a los romanos. Voy a empezar con bueno, no sé, de entrada no sé si habías escuchado hablar de estos dos personajes. Del primero sí, sobre todo por el apodo del africano. Sí recuerdo mis clases de historia y demás. O a lo mejor también en algún documental o algo, pero sí había escuchado hablar de él. Del segundo sí no. Pero bueno,
con esto creo que nos das una introducción para mantenernos más en expectativa de las historias. Ok, esta primera historia, como les decía, es un poco de ficción. El autor es Guillermo Balmori y es una historia que se desarrolla antes de la batalla que les voy a comentar. La historia la tituló El secreto de Sama. La taberna del campamento está llena de legionarios. Para muchos de ellos, jóvenes casi imberbes que apenas habían salido de sus pueblos de origen, la tensión de la inminente batalla es imposible de superar en soledad. Necesitan la compañía de otros soldados en su misma situación o de veteranos que con su sola presencia les demuestran que no todo está perdido, que hay posibilidad de sobrevivir. Sentados en un rincón alrededor de una tosca mesa de madera, dos de esos jóvenes legionarios escuchan admirados las historias de un veterano de las guerras contra Aníbal cerca de Roma. Para sobrevivir, tenéis que estar muy atentos. Un solo despiste y no lo contaréis. Estos salvajes africanos harán lo posible por distraeros. Algunos de ellos pelean completamente desnudos. ¿Y los elefantes?, pregunta el más joven de los que escuchan. Su nombre es Marco y la batalla de los próximos días va a ser su primera acción de guerra. Los elefantes son terribles, unas bestias enormes que llevan sobre ellos un puñado de soldados. No sé de cuántos de ellos dispondrá Aníbal aquí en África. Por suerte, en Canas ya tenía pocos y aún así... ¿Son tan grandes como dicen?, pregunta ahora su amigo. Son gigantescos, mucho más grandes de lo que puedas imaginar. Cuando los ves venir hacia ti, rápidos, como no lo puede ser ningún humano, sientes que Júpiter ha desatado toda su rabia y nadie puede pararlos. Y... Un recién llegado interrumpe al veterano. Le pone la mano en el hombro con decisión y mira a los dos jóvenes con una sonrisa pícara. No hagáis caso de este borracho. Lo más cerca que estuvo de Canas fue en sus sueños. ¿Cómo te atreves? ¿Por qué dices eso? El veterano se intenta levantar, pero el recién llegado se lo impide bajando el brazo con un gesto firme. Porque en Canas no hubo ningún elefante. Las pobres bestias apenas resistieron el viaje y mucho menos el paso por los Alpes. El veterano intenta protestar, pero el recién llegado es un hombre corpulento y más joven que él, y él, un soldado que sabe cuáles son las batallas que no hay que pelear. Yo os contaré cómo son los elefantes, continúa hablando el nuevo comensal mientras se sienta con ellos en un burdo taburete. Yo los vi con mis propios ojos cuando estuve en el sitio del Sagunto, y os aseguro que no es algo que se me vaya a olvidar. Los jóvenes soldados apenas pueden hablar. Ya estaban bastante preocupados ante la inminente batalla que se avecina, pero los temibles animales son quizá su peor pesadilla. Mucho han oído hablar de ellos, y casi siempre en términos similares. Bestias venidas del Averno, salvajes animales con colmillos gigantescos, indomables seres capaces de arrastrar a una legión entera. Nada tranquilizador. El hombre continúa. Una vez que una de esas bestias embiste, no hay escapatoria. Nada los detiene. No hay construcción humana que pueda con ellos. Son una fuerza de la naturaleza imparable. Mucho más rápidos de lo que pudiera pensarse. No hay forma de detenerlos una vez que están en carrera. ¿Y con un pilum? ¿No se le puede matar con un pilum?, pregunta nervioso uno de los jóvenes legionarios. Los he visto rebotar en la piel de esos animales. Es verdad que al final los elefantes acaban cayendo, pero hay que lanzar decenas de ellos para que hagan efecto. Y para entonces también son decenas de los legionarios que han muerto pisoteados. ¿Y si esos legionarios lanzaran sus armas a la vez?, pregunta ahora Marco con interés. El recién llegado se ríe de buena gana, da un sorbo a su vaso de vino, se limpia con el reverso de la mano y continúa. No estás entendiendo nada. Cuando una de esas bestias entra en el campo de batalla, empieza el caos. Creo que ni siquiera los soldados que van encima son capaces de controlarlos. Arrasan con todo lo que les encuentra a su camino, y uno nunca sabe hacia dónde se van a dirigir. Solo puedes rezar a los dioses para que no decida dirigirse hacia donde tú te encuentres. Los dos jóvenes legionarios callan por completo, pero por distintas razones. Mientras el mayor de ellos es incapaz de articular palabra porque el miedo le ha invadido todo el cuerpo, Marco permanece pensativo. No dice nada porque una idea le da vueltas a la cabeza y no termina de encajarla. ¿Y esos elefantes?, pregunta al fin, ¿no se lanzan nunca contra sus propias tropas? Como dices que son imposibles de controlar. El veterano duda unos instantes. Parece como si sus recuerdos se hicieran presentes y tuviera ante sus ojos lo sucedido en Sagunto. Mueve la cabeza pensativo y al final responde. Nunca vi uno hacer tal cosa.
Supongo que el ruido de la batalla los asusta tanto que no pueden hacer nada más que huir. Las pocas veces que los vi disminuir su velocidad fue por el efecto de nuestras armas. ¿Por qué lo preguntas? No, por nada, simple curiosidad. Nada más. No tiene importancia. En ese momento, interrumpe la conversación un centurión que ha escuchado la conversación desde la distancia. Mira fijamente al legionario e insiste. Yo creo que sí la tiene. ¿Por qué lo preguntas? Los soldados callan intimidados por la intervención del superior. No están acostumbrados a que un centurión les preste atención, y mucho menos a que les haga una pregunta. Pero Marco sabe el porqué de ese interés, así que responde con confianza. Se me estaba ocurriendo que tal vez podría aprovecharse ese impulso para derrotarlos. No sé si para lanzarlos contra los cartagineses, pero sí para que no supongan tanto peligro. Continúa, ordenó el centurión. Si en lugar de hacerles frente simplemente los dejamos pasar, no tendrán forma de dominarlos. Solo tenemos que abrir nuestras líneas y asustarlos a medida que pasen para que continúen corriendo, y entre tanto, arrojarles lanzas desde los costados. El centurión no contesta, permanece pensativo unos instantes, mirando con curiosidad y cierta admiración al joven legionario. Después le ordena, recoge tus cosas y vente conmigo. ¿A dónde vamos?, se atreve a preguntar Marco. A la tienda del mismísimo Publio Cornelio Escipión. Creo que le va a interesar mucho tu idea. ¿Y si usaron elefantes en la batalla? Sí, ahorita vas a escuchar cómo estuvo esa batalla. Ok, porque en esta pues como es como más ficción, me decías. Digamos que yo como lo entendí, digamos que esta reunión Ajá. da a entender que nunca sucedió, pero una vez conociendo cómo sucedió la batalla, pues tiene mucho sentido. Ya. No sé por qué todo el tiempo me traía en la cabeza la película de 300. Muy, muy similar a esta situación. Ajá, ya ves que usan también. Pero bueno, pues a ver, continúa, Mike. Muy bien, pues voy a contarles ahora sí cómo fue que sucedió la batalla de Zama. Yo traté de buscar lugares donde pues está más orientado hacia la historia. Creo que esto es muy cercano a lo que sucedió en realidad. Ajá. Entonces, pues ahí les va. Esto es la batalla de Zama. La batalla tuvo lugar en el año 202 a.C., cerca de Zama, en el actual Seba Bayar de Túnez. Antes del combate se produjo una breve reunión entre Escipión y Aníbal en una colina cerca de donde se lucharía. Pocas veces, dos generales tan influyentes en la historia se han visto cara a cara antes de la batalla. Aunque entre ellos existía un sentimiento de respeto mutuo e incluso admiración, los intereses eran irreconciliables y el conflicto inevitable. Al amanecer del día siguiente, ambos ejércitos formaron uno al frente del otro. Aníbal dispuso dos líneas principales con sus veteranos de Italia en retaguardia y los mercenarios hispanos y galos delante. La caballería cartaginesa se había repartido equitativamente en ambos flancos y estaba liderado por Majarbal, jefe de la caballería. Delante del ejército cartaginés se dispusieron nada menos que 80 elefantes de guerra, los cuales eran la tecnología puntera de la época. Bien acorazados y con una torre con arqueros en el lomo, los elefantes eran un enemigo aterrador. Una carga de elefantes de guerra podía hacer cundir el pánico en los ejércitos enteros y deshacer líneas de infantería pesada como si de mantequilla se tratara. Sin duda, el estruendo de los elefantes barritando y abalanzándose debía ser terrorífico. Finalmente, por delante de estos elefantes y en formación libre, se encontraba la infantería ligera. Al otro lado del campo de batalla, Escipión había dispuesto su ejército en tres líneas principales. La primera línea estaba formada por los Astati, que era como se le conocía a los legionarios más jóvenes y con menos experiencia. En la segunda línea se encontraban los príncipes, quienes eran los mayores y experimentados. Por último, en tercera línea y actuando de reserva, se dispusieron los Triari, quienes representaban a los mejores legionarios del ejército. Los Triari eran los mejores de la legión y estaban formados por hombres curtidos en numerosas batallas. Actuaban como una unidad de élite, es decir, siendo empleados en los momentos críticos de la batalla. Apareciendo como una fuerza de refresco y con gran empuje y arrojo, ellos decidían el resultado de muchos de los combates. Por delante del contundente centro del ejército romano estaban dispuestos en formación suelta los vélites o infantería ligera romana. Al igual que sus contrarios, los vélites iban armados con jabalinas y equipamiento ligero, primando su movilidad sobre la protección personal.
La caballería legionaria y auxiliar también se había repartido por igual en ambos flancos. Gaius Lelius al mando del flanco izquierdo y Masanisa en el derecho. Sin embargo, a diferencia de su enfrentamiento en Canas, esta vez Escipión contaba con ventaja en este campo. Además, Aníbal había tenido que sacrificar gran cantidad de caballos en Italia, lo que significaba que la caballería cartaginesa estaría en inferioridad. El inicio del combate se produjo de forma muy estándar. Ambas infanterías ligeras se aproximaron y realizaron un intercambio de proyectiles de resultado incierto. Los vélites romanos no conseguían imponerse, pero tampoco los cartagineses. Después de varios escarceos, Aníbal ordenó que su infantería ligera se retirase y que los elefantes de guerra cargaran. El momento decisivo había llegado. Para los romanos era primordial salir del ataque de los elefantes sin pérdidas sustanciales, y para ello repitieron lo realizado en Ilipa. Escipión había ordenado que se repartieran instrumentos de viento para hacerlos sonar cuando los elefantes se aproximaran. El objetivo era asustarlos y hacerles retroceder. Esta táctica se mostró efectiva, y gran cantidad de elefantes, atemorizados por el ensordecedor ruido, se retiraron. De hecho, algunos llegaron a volverse contra sus propias líneas. Esta situación ocasionó innumerables bajas en los mercenarios de Aníbal y la caballería. En el lado romano se vio cómo algunos elefantes se retiraban en desbandada, pero unos pocos no se intimidaron por el ruido y llegaron hasta los legionarios. Los hombres instruidos por Escipión abrieron una serie de pasillos en las líneas para que los elefantes pasaran por ahí. Como con los caballos, el instinto natural de los animales hizo que se deslizaran por los huecos evitando obstáculos. Una vez rodeados y con considerable esfuerzo, los legionarios acribillaron a los elefantes hasta su muerte, sufriendo relativamente pocas bajas. Con esta maniobra brillante, el ejército romano había conseguido vencer a los elefantes en campo abierto sin el empleo de construcciones o zanjas. Tras esta victoria táctica, Escipión decidió mandar cargar a su caballería. Masala con sus númidas y la caballería legionaria se lanzaron al ataque. Majarbal, siguiendo órdenes de Aníbal, interceptó el ataque enemigo y llevó el combate lejos del campo de batalla. Aníbal sabía que su caballería estaba en inferioridad numérica y ordenó que la propia se alejara lo más posible del campo de batalla. En caso de perder su caballería, los jinetes romanos no podrían ayudar a su infantería. Escipión poco podía hacer para hacer regresar a sus jinetes, por lo tanto, el combate se decidiría en el duelo de infantería. Aníbal ordenó avanzar sus mercenarios al encuentro de los Astati, pero no movió a sus guerreros veteranos. La batalla estaba muy igualada. Los romanos sumaron a los príncipes a la línea de los Astati para dar más vigor a su frente y hacer retroceder a los mercenarios. La resolución de los legionarios provocó inquietud en estos últimos y su moral flaqueó. Finalmente los romanos lograron abrirse paso y siguieron presionando a los mercenarios que retrocedían luchando. Para su sorpresa, los africanos veteranos de Aníbal no acudieron a reforzar su posición y simplemente observaban. Aquellos que intentaban huir hacia donde estaban los veteranos se encontraban con lanzas puntiagudas impidiéndoles el paso. Los veteranos incluso llegaron a ensartar a algunos mercenarios que se habían vuelto contra ellos. El desorden finalmente acabó con la resistencia de los mercenarios, y los que pudieron huir lo hicieron por los laterales del ejército de Aníbal. Los veteranos de Aníbal eran un grupo de soldados extremadamente fieles y experimentados. Algunos llevaban sirviendo a sus órdenes desde hacía 2 décadas. Todos habían compartido muchas penurias y combatido junto al hombre que los había llevado a la victoria en tantas ocasiones. Su fe en la victoria era absoluta y su moral alta. Por fin los legionarios entablaron combate con los veteranos, y estos, gracias al descanso del que habían disfrutado y a su destreza, detuvieron el avance romano en seco. Tal era el empuje de los africanos que Escipión tuvo que ordenar la implicación de los Triari para evitar que su ejército vacilara. La batalla fue una masacre hasta pasado el mediodía sin que ningún bando pudiera imponerse al otro. El desequilibrio lo produjo el regreso de la caballería legionaria y auxiliar al campo de batalla. Masanisa y sus hombres habían conseguido derrotar a la caballería cartaginesa y habían decidido regresar a ayudar a las tropas de a pie. La caballería sobrepasó los flancos de los africanos y cargó contra su retaguardia, decidiendo el destino de la batalla. Roma había ganado la batalla y también la guerra. Aníbal consiguió escapar del campo de batalla habiendo perdido 20.000 hombres, además de otros 20.000 que fueron capturados como prisioneros. Cartago, sin posibilidades de defenderse, aceptó los términos impuestos por los romanos, concluyendo la larga Segunda Guerra Púnica.
La falta de planificación estratégica de la guerra y del final del conflicto supusieron la eventual derrota de Cartago. La negativa a negociar privó a Cartago de conocer el estado de ánimo de los romanos en sus peores momentos. Un diálogo continuado podría haber dado una visión más clara y haber forzado una paz muy beneficiosa. El apoyo del Senado romano, su pueblo, el ejército y sus aliados, sumando a un genio como Escipión, permitieron llevar a cabo la estrategia romana y la victoria en grandes batallas como la de Zama. En recompensa a su gran victoria, Escipión recibiría su cognomen Africanus. Publio Cornelio Escipión el Africano sería el nombre con el que pasaría a la historia. Desconocía por completo esta parte de la historia de Roma. Digo, no es algo que tampoco fuera yo muy experto, pero lo que más me llamó la atención fue como el uso de los elefantes, ¿no? Eso es como que lo más, siento yo, lo diferente o característico de esta guerra como tal, ¿no? Como unos tanques actuales. Sí, ajá, exacto. Digo, al final, pues sí, ya ves que es conocido que también llega hasta cierto punto es más, como es gruesa su piel, llegan a aguantar más los golpes o bueno, las lanzas y demás, Sí. pero bueno. Pues ahí para los que les haya generado un pequeño interés en esta historia, obviamente en internet pueden encontrar muchísima información. Yo conocí esto a través de una novela de Santiago Posteguillo. De hecho, es una trilogía que empieza con Africanus, es Ajá. el primer libro. Después viene Las Legiones Malditas y el último es La Traición de Roma. Ok. Básicamente es la historia de Africanus, de Publio Cornelio Escipión, y obviamente sus varios encuentros con Aníbal. Entonces es toda la historia de estos dos personajes. Y bueno, a mí me encantó y desde ahí me convertí en fanático de ese tipo de historias. Y ya traes ganas de platicarlo, yo creo. Sí. Muy buena, qué bueno. Me despido yo creo, ¿verdad? Ya nos toca. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia a la clase de historia de hoy de Miguel. Eso, bueno. Hay examen la próxima semana. No, no es cierto. No, pues nada, muchas gracias porque nos están escuchando semana a semana. Ya nos veremos la próxima semana que me toca platicarles al respecto y ya, espero que les agrade, ¿no? Y pues nada, ya para terminar, les recuerdo que nos pueden contactar en redes sociales, en Instagram, en Twitter o en Facebook, así igual por nuestra cuenta de correo, cazadorhistoriaspodcast@gmail.com. Y pues nada, muchas gracias y pues ya nos estaremos escuchando la próxima semana ya en vísperas de recibir al 2023 prácticamente, que estamos a casi ya nada. Mike. Nada más que agregar, solo que pues seguiremos en contacto, seguiremos con más historias mientras ustedes nos sigan enviando y quieran estar dispuestos a escucharlas. Hasta luego, muchas gracias. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.